La vida y despertando conciencias se encuentra en la escuela número 21 Arturo Jauretche, de nuestra ciudad de Paraná. Y vamos a entrevistar toda la actividad en esta maratón de la lectura. Para ello vamos a dialogar con la directora de la escuela, María Inés Rodríguez, con la vicedirectora, Rosario Miraglio, y la coordinadora social, Erika Bosch. También como coordinadora de área, María Inés Bustamante. Y con esta actividad completamos esta notable y extraordinaria maratón de la lectura que se desarrolla prácticamente cuando vamos a dialogar con Erika Bosch, que es profesora de lengua y literatura, y vamos a encontrar dentro del trabajo que tenemos aquí en la escuela Jauretche, la número 21 de la ciudad de Paraná, algunas respuestas que nos parecen interesantes en esta maratón de la lectura que se está desarrollando, diríamos prácticamente en todo el ámbito del país. Gracias, Erika, por este momento y por este diálogo. Buenos días. Buenos días. Vamos a tratar de entender. Yo tengo preguntas que me hago y que realmente me quedan como interrogantes. Así que desasnarme no va a estar nada de más para mí en esto. En tu caso, es decir, ¿qué comprende el valor de la lectura? Porque después vamos a hacer una diferenciación con la información que en general se puede recibir. ¿Cuál es el valor de la lectura que tantos años está llevando en el tiempo la misma y que el libro, no sé si lo vamos a poder correr al costado, es decir, con la inmediatez, con la tecnología? Y vuelvo entonces a la pregunta, ¿cuál es el valor de la lectura en sí? Bueno, la lectura es muy importante, pero hay que tener en cuenta que no solamente se lee el signo lingüístico, sino que se leen las imágenes. De hecho, en el maratón de lectura que hoy tenemos en la escuela, vamos a hacer representaciones. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el chico se queda con esto de tomar el libro, que tiene un valor importantísimo, por supuesto, en su formación, pero aparte va a leer y va a dejar que el resto lea también su mensaje a través de movimiento, de expresiones, de gesto, y por supuesto no dejamos de lado el signo lingüístico, pero es todo, un todo. La lectura se la puede definir de muchas maneras. Hay autores y escritores que toda la vida han analizado la lectura. Nosotros acá queremos abordarla hoy desde el placer. Leer por leer, leer porque es agradable, leer no como castigo, por favor, que generalmente se decía si se portaban mal tal libro, no, eso ha dejado, ha dejado de lado, se ha dejado de lado, ¿por qué? Porque el chico tiene que entender que la lectura es placer, es un momento para estar tranquilo, relajado, para sentirse bien y a gusto. La lectura es muy importante para el chico le va a abrir otros panoramas, le va a abrir otra realidad y va a estar conectado con la pregunta que seguramente viene a continuación que me dice, que es sobre la información. Si yo puedo leer los textos que me dan en la escuela, en la institución escolar, luego voy a poder leer todo lo que me rodea, que no necesariamente, repito, tiene que ser un signo lingüístico. Uno tiene que estar preparado para entender, leer también en un contexto. Entender lo que el otro me quiere decir es muy difícil, por lo tanto, acá los preparamos no solamente para abrir un libro y deleitarse con esa lectura, sino para que profundicen todo lo que es la comunicación en general. Estaba pensando, Erika, qué interesante lo que acabas de comentar, en el sentido
qué diálogo, qué acercamiento, qué silencios se produce entre el lector y el libro. Qué interesante esto del principio que habías comentado en cuanto a sentirse atrapado, seducido por la lectura, por leer, y que es cierto, que no sea el castigo de antes. Te vas a leer este libro hasta que termine la penitencia, que así era el nombre. Pero ¿cuál es ese acercamiento tan importante en un momento reflexivo que hay entre el libro y el que lo está leyendo? ¿Qué es lo que están tratando de transmitir a los jóvenes, a los chicos del primario, del secundario? Sí, el alcance tiene que ver con esto de ayudarlos. El chico solo no puede. Entonces, no es que no quiere, porque muchas veces se confunde, no quieren leer. Tal vez le falta un poco más de estímulo o un acercamiento del docente al libro primero, del padre, y eso también recomiendo, que la familia se acerque al libro. El chico que ve a su familia leer, lo más probable es que él tome ese ejemplo. El libro debe ocupar un lugar muy importante para la familia. De todos modos, cuando uno le parece que tiene pereza frente a determinadas obras literarias, es en realidad porque le está costando esa lectura. Para poder resultar agradable la lectura es necesario primero que un mayor, sea docente, padre, el abuelo, la abuela, los tíos, algún hermano mayor, también se conecte con ese libro y comience a explicárselo. Introducir los personajes, introducir los paisajes. Con un libro se puede recorrer el mundo sin moverse del lugar. Se puede viajar a través del tiempo. Entonces, es importante que si al chico le resulta difícil la lectura, un mayor guíe esa lectura. Eso es lo que yo aconsejo. Es decir, parece que fuera no tan fiable esto de que los padres den el ejemplo. Bueno, yo tengo la experiencia en ese sentido, pero dar el ejemplo de la lectura es, me parece que a largo plazo lo que se creyó que no funcionaba comienza otra vez a aparecer, a florecer. Porque hay una diferencia enorme, y para que los padres no se confundan, creo que el docente no está en esa posición, el significado entre la información, lo mediático, y el libro. Ahí me parece que podemos hacer un cotejo lindo para que sepamos separar bien las cosas una de otra y cuáles influyen más y cuáles influyen menos. Sí, lo que hay que entender es que una obra literaria es totalmente subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos distintas formas de leer o entender o abordar o analizar un texto. La realidad debería ser descrita de una forma más objetiva. Con lo cual, si bien deja subyacente la crítica o la reflexión, la información tiene otro alcance. Y hay que hacérselo entender al chico. Nosotros también damos esa diferenciación de lo que son los textos informativos de los que son ficcionales. La ficción tiene que ver con una cuestión de poder interpretar o darle libertad al lector para que pueda entender, para que pueda llenar esos espacios en blancos que deja el libro. En cambio, una información, si bien es cierto que puede ser subjetiva y hoy se tiñe un poco de subjetividad, debería marcar o describirme la realidad tal cual es. Y el chico, en ese sentido, toma la información sin demasiados procesamientos. De todos modos, la información que el chico le llega también está, influenciada por la familia, que elige determinados noticieros, determinadas informaciones, se consume determinadas noticias y otras no. Deportivas, por ejemplo, hay muchos chicos que vienen cuando yo les pido un texto, un recorte periodístico, vienen con deportes. Es decir, ¿buscan más la parte deportiva?
siempre buscan más el entretenimiento, el deporte, y eso también les gusta. Y bueno, y hay que dejar que analicen también lo que a ellos les gusta. Después lo llevamos por el lado de la obligatoriedad. Pero primero hay que acercarlo por el placer de estudiar, de leer. Por ahí se seduce al estudiante. También pensaba, y a ver cuál es la opinión que merece esto, nos ubica en el pasado también la lectura. Es decir, vamos a un mano a mano con aquellos que han dejado su pensamiento, han dejado su humanidad. No es tanto